Bien, hermanos, pues vamos a continuar con nuestra serie de sermones sobre la carta a los romanos, la carta de la esperanza. Vamos a terminar el capítulo 2, ya os dije que esta vez iríamos mucho más rápido, aunque quizá en otro momento nos volvamos a detener. Bien, quizás sea necesario. Pero vamos a estar terminando este capítulo 2 de la carta a los romanos, un sermón que he titulado, es solo un título, que Dios te alabe y no tú. Y va a estar basado en Romanos capítulo 2, los versículos que van del 17 al 29. Hay muchas personas de Latinoamérica, pero creo que el dicho es internacional, y si no, me rectificáis. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Muy bien, muy bien. Y creo que en todos los países quiere decir lo mismo, ¿verdad? Las apariencias externas no necesariamente van a arreglar la apariencia interna. También valdría para aquello de que las apariencias engañan, ¿verdad que sí? Pueden engañar, pueden engañar. A la hora de la verdad, de todas formas, será evidente lo que alguien es. Una mona, un chimpancé, poned cualquier tipo de mono que os guste, más o menos seguirá siendo eso, un simio, un mono, ni más ni menos. Y hay personas que a veces de forma consciente, pero a veces, reconozcámoslo, de forma inconsciente, están viviendo una farsa. Su vida no es realmente lo que aparentan. Y repito, a veces hay conciencia de ello y a veces hay inconsciencia. Pero en cualquier caso, están dando una apariencia de lo que no son, ni más ni menos. Los actores y cantantes tienen un dicho que dice: la función debe continuar. Llueva, nieve, haga calor, lo que sea, estemos sufriendo, estemos pasándolo muy mal, venga lo que venga, la función debe continuar. De hecho, hay una canción del grupo británico de rock Queen que se llama The Show Must Go On, que entre otras cosas dice: por dentro mi corazón se está rompiendo, mi maquillaje se resquebraja, pero yo mantengo la sonrisa. El espectáculo debe continuar. Y hay muchas personas que viven así la vida, con una máscara, con una apariencia. Y repito, a veces podemos ser conscientes de esa apariencia y a veces no. Y creo que todos nosotros podemos tener máscaras. No nos damos cuenta y nos ponemos máscaras, a veces para no demostrar quiénes somos o cómo realmente nos sentimos en ese momento. Todos de alguna forma mantenemos esa sonrisa, aunque por dentro nuestro corazón se resquebraje. O podemos dar una imagen de piedad cuando realmente no estamos en el mejor momento de nuestra vida espiritualmente hablando. Máscaras. Pero la peor de las máscaras, hermanos, ¿sabéis cuál es? La peor. La máscara de las apariencias religiosas. Esa es la peor de las máscaras. El pretender algo que uno no es en sentido espiritual. Ni más ni menos. ¿Sabéis por qué es la peor? Primero, porque no da gloria a Dios en realidad. Es vivir una mentira. Pero después, en nuestro caso, es un gran peligro, porque estamos yendo de cabeza al infierno, pensando que quizá no, que gracias a esa máscara vamos a salir adelante. El espectáculo debe continuar. Nos ponemos ese traje de seda, aunque seamos unos monos y no unas princesas. Bueno, o unos príncipes. Y esto ocurre muchísimo, y de hecho, Romanos 2 está hablando, ya lo vimos hace unas semanas, de forma muy dura y contundente hacia los religiosos. En este caso, pensando Pablo en los judíos, pero su mensaje vale para todos los religiosos. Y en este caso habla a los judíos que creen en las Escrituras, y eso os recordáis cómo se comparaban con el mundo pagano. Ellos están perdidos, pero nosotros pertenecemos a Israel. Nosotros no. Nosotros estamos estupendamente. Menos mal. Ellos tenían un desprecio total hacia los paganos del mundo grecorromano de su tiempo. El mundo que vimos, recordáis, en el capítulo 1. Un mundo verdaderamente depravado y alejado de Dios. Y los judíos pensaban: yo no soy como ellos. Menos mal. Pero ahora Pablo
les dice lo siguiente: en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Qué palabras tan duras. Y vamos a leerlas. Vamos a la carta de Pablo a los romanos. Vamos a vuestras Biblias, móviles. Por cierto, si tenéis los móviles encendidos, haced el favor de apagarlos o silenciarlos. Vamos a Romanos capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 17 al 29. Dice lo siguiente el apóstol: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Si las palabras del Señor Jesucristo son duras, estas, en su contexto, os puedo asegurar que también lo eran, y mucho, muchísimo, muchísimo. Estas palabras debieron de sonar muy fuertes a los creyentes de la iglesia de Roma, que como ya hemos dicho era una iglesia muy posiblemente de mayoría judía, aunque había también bastantes gentiles, es decir, no judíos. ¿Bien? Es más, me gustaría pediros que cuando lleguéis a casa hoy, si tenéis humor, cojáis estas mismas palabras y cambiéis la palabra judío por cristiano. Y veáis qué os produce. Porque realmente, aunque Pablo está hablando a un contexto, lo hablábamos antes, hay un contexto para las Escrituras, sabemos que la palabra de Dios se extiende a toda la iglesia. Y el consejo es válido para toda la iglesia. Aún hoy, a nuestra iglesia aquí en Sabadell y también para todos los que no sois de esta iglesia y nos visitáis, estas palabras tienen completa vigencia. No sé si habrá algún judío aquí entre nosotros, pero eso al final es lo de menos, porque en Cristo todos somos una misma cosa. Esa diferencia racial y nacional ha desaparecido. ¿Bien? Así que Pablo es como si estuviera diciéndonos a nosotros, cristianos profesantes, no des por sentado que estás bien solo por decir que eres cristiano. No des por sentado que estás bien porque un día hiciste una decisión. No des por sentado que estás bien con Dios porque un día te bautizaste. No des por sentado que estás bien con Dios porque asistes a una iglesia, perteneces a una familia cristiana de generaciones. Nada de esto en sí mismo determina que tu relación con Dios es la que tiene que ser. Así que vamos a desarrollar este capítulo, que está lleno de
amonestaciones para nosotros, pero ¿sabéis qué? También de esperanza. Estamos en la carta de la esperanza, y no hay versículo de esta carta que no nos lleve a esa gloriosa esperanza en Cristo. Sí que es una carta dura, en especial la primera parte. Ya os dije que hasta el capítulo 3, versículo 20 aproximadamente, vamos a estar con un peso, y es una carta que denuncia muchísimo a cada uno de los lectores. Pero es que eso es lo que quiere Pablo, eso es lo que quiere el Espíritu Santo, hacernos sentir esa carga, darnos una convicción de nuestro pecado, de nuestra situación desesperada y de nuestra necesidad de Cristo, nuestra necesidad de un Salvador. Y ahí no deja de haber esperanza siempre, hermanos. Esta es una gloriosa carta, saturada de esperanza. Así que a pesar de lo duro, espero que afrontemos este sermón con un espíritu constructivo y no nos deprimamos, más bien todo lo contrario, que nos sintamos denunciados y que por medio de eso actuemos. Así que estamos en esta segunda parte del capítulo 2 y Pablo se está dirigiendo a personas que, como vimos la semana pasada, se creen muy decentes moralmente, como eran los judíos. Los judíos, hermanos, tomaban la ley de Dios muy en serio, muchísimo. Supongo que ya lo sabemos, muy en serio. Y de hecho, trataban de cumplir con todos los ritos de la ley. De hecho, lo vemos al final, en los versículos que van del 25 al 29, donde está hablando Pablo posiblemente del rito de ritos dentro de la ley, que era la circuncisión. Por medio de la circuncisión llegabas a formar parte del pueblo del pacto, ¿sí? Entrabas en la realidad del Israel según la carne. Podías decir que eras un hijo de Abraham. Formabas parte de su descendencia. Y hermanos, los judíos no solamente eran personas cumplidoras de la ley, es que se esforzaban por ser personas morales. Y eran muy religiosas. Y claro, ellos confiaban en estos dos factores. Confiaban en su religión, confiaban en su raza y confiaban en que cumplían con la ley. Hacían aquello que Dios esperaba que hicieran. Eran morales, eran éticos. Y entonces, ¿esto qué hacía? Que se sintieran completamente justificados ante Dios solo por esto, porque cumplían con todo aquello que tenían que hacer. Pero hermanos, realmente, la verdad es que no era así. En realidad, aunque ellos pensaran lo que pensaran, no era así. Los judíos, como nos muestra Pablo, se sentían muy orgullosos en cuanto a su manera de vivir, pero verdaderamente no estaban en absoluto justificados ante Dios. No tenían una debida posición ante Dios. ¿Por qué? Bueno, fijaos, empieza Pablo diciendo, aquí tienes, supongo que tenéis vuestras Biblias abiertas, vamos a ir acudiendo puntualmente a la carta. Dice en el versículo 17 que ya hemos leído al principio, aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y es que claro, hermano, los judíos estaban muy orgullosos de su nacionalidad, de su raza. Estaban orgullosos de ser judíos. En muchos contextos de Europa, durante siglos, la palabra judío ha sido casi un insulto, sobre todo en los países de mayoría católica. Pero para ellos, para los judíos, era el mayor orgullo que se les pudiera llamar judíos. Después, dice Pablo que se apoyaban en la ley. Esto más literalmente en hebreo sería que dependían de la ley, dependían de ella. Es decir, su conocimiento de la ley de Dios que Dios les había revelado en el Sinaí, para ellos era todo. No había nada más que eso. Tú le preguntabas a un judío qué era lo más importante y te iba a decir, la ley. Y a ella nos aferramos, como si en ella hubiera algún poder salvador. Pero también está diciendo que se gloriaban en Dios, o sea, se jactaban en Dios. ¿En qué? Obviamente, tenemos un teléfono intruso por ahí, lo podemos silenciar, ¿sí? Tenemos un invitado. Se jactaban de que eran el pueblo escogido de Dios. Somos los escogidos, el pueblo escogido.
sobre todos los pueblos de la tierra. Nos ha escogido a nosotros. Sí, si olvidaban que Jehová había dicho en el antiguo Israel, no os escogí por causa de vosotros. No, no penséis que ha sido por vosotros, por lo guapos que sois. Pero de eso se olvidaban. Eran el pueblo escogido. Y esto para ellos era su motivo de gozo y de justificación. Se sentían tan tranquilos, tan seguros, podríamos decir, tan falsamente seguros en esto. Y prosigue Pablo, dice, y conoces su voluntad, o sea, la de Dios, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Es decir, estas personas eran capaces, por medio de su conocimiento de la ley, porque era un conocimiento exhaustivo y profundo, podían hacer un montón de referencias a las Escrituras, y no solo eso, sino cómo las Escrituras se relacionaban unas con las otras. Podían llegar a tomar decisiones morales y éticas, podríamos decir, impecables. Y esto era gracias a la ley. La conocían como la palma de su mano, se deleitaban en los detalles y perfecciones de la ley. Y por eso dice Pablo, que aprobaban lo mejor. ¿Veis? Dice, apruebas lo mejor. O sea, tenían un sentimiento de satisfacción, de estar haciendo las cosas bien, y los demás no. Pero nosotros sí, porque tenemos la ley, porque somos judíos, hebreo, hijo de hebreos, de la tribu que sea, circuncidado al octavo día. Vamos, tenían el equipo completo para sentirse orgullosos, justificados en todo eso que Dios les había dado a ellos y a los demás no. Y prosigue Pablo, y confías en que eres guía de los ciegos. ¿Os suena algo que hemos leído hoy en la lectura? Guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ellos se jactaban de que veían cosas que los demás no veían. Yo lo veo, pero ellos no. A mí se me ha revelado. Los demás no tienen ni idea de la ley de Dios, son unos paganos, unos idólatras, unos pervertidos, y además se afeitan la barba. ¡Qué desastre estos paganos! ¡Qué perdidos están! A nosotros se nos ha dado el pleno conocimiento de la verdad, y así podemos enseñar a niños, a los indoctos, a los prosélitos que se convierten al judaísmo, podemos enseñarles las excelencias de la ley. ¡Qué bien que Dios nos ha escogido! ¡Qué maravilla! Todo esto, hermanos, todo esto, y aún me dejo más cosas, era lo que sentían los judíos acerca de ellos mismos. Estaban completamente orgullosos, justificados por todas estas cosas. Se sentían únicos y especiales. De todas formas, hermanos, Pablo no está diciendo que ser judío fuera malo. No quiero dar esta sensación. Pablo era judío, para empezar. No es un comentario antisemita. Pablo no está diciendo que ser judío es malo, ni conocer en profundidad la ley de Dios es malo, ni que tomar decisiones éticas y morales sea malo, ni tampoco, por supuesto, el enseñar a los demás las maravillas de las Escrituras tampoco es malo. No. El problema es que ellos se apoyaban, ellos dependían de eso. Se gloriaban en la ley, se jactaban de ello. Es decir, estaban convirtiendo la ley, su identidad como judíos, en un sistema de salvación en sí mismo. Es decir, que ellos se salvaban por eso. Y aún ese riesgo estaba en los propios judíos de la congregación de Roma, que habían recibido al Mesías, el Señor Jesucristo, pero seguían con sus prácticas judías porque pensaban que eso era lo que tenían que hacer. Porque sin eso estaba incompleta la salvación en Cristo. Nosotros somos judíos y tenemos que cumplir con todo esto. Pero hermanos, amigos, esto era un error fatal. La ley es buena. Pablo lo dice. La ley es buena, es santa, es justa. Pero convertirla en una manera de salvarse
solo conduce a la condenación eterna. Porque nadie puede cumplirla. Ni uno. Nadie. Y hermanos, yo no sé vosotros, pero yo no tengo ningún problema con la moralidad. Creo que como cristianos hemos de llevar vidas morales, ¿no? Según lo que entendemos como moral, conforme a las Escrituras. Estamos llamados a llevar vidas morales, a llevar vidas éticas. Pero el problema, hermanos, no es la moral, sino el moralismo, que es algo muy diferente. Una cosa es la moral y otra muy distinta, el moralismo. ¿Sabéis lo que es el moralismo? Pues deberíais de saberlo, porque es la religión más practicada en el mundo desde hace siglos. El moralismo. La religión de las personas que piensan que son mucho más decentes que las demás, y debido a eso, Dios, sea quien sea, algún día me salvará porque soy una buena persona. ¿No os habéis oído esto alguna vez? Eso es el moralismo, hacer de la moral mi Dios, mi camino de salvación. ¿Eres un moralista? ¿Qué dirías? Pues hermano, amigo, siempre que te jactes y presumas de algo bueno que hayas hecho, estás siendo un moralista. Así de sencillo. Si no entiendes que aún en la mejor de tus acciones hay pecado, aún ahí hay pecado, y que necesitas la gracia del Señor Jesucristo y su sangre derramada en la cruz para ser acepto delante de Dios, te estás deslizando peligrosamente por una ladera que te lleva de cabeza a la condenación eterna. El moralismo. Y Pablo, la verdad es que está siendo muy directo. Si fuéramos judíos y leyéramos esto, nos quedaríamos como diciendo, bueno, ahora los lectores deben estar como, se habrían quedado como de piedra, ¿no? Como alucinados. Pero ¿qué está diciendo este hombre? Que además sabemos que es judío, ¿no? Hasta donde nos han dicho se llama Saúl. Ahora Pablo, aprovechando que los ha dejado así, que no saben, él ha golpeado primero, ¿no? Esto lo hace mucho Pablo, golpea primero. Y antes de darte tiempo a reaccionar, ahora te mete un izquierdazo por el hígado, para que te dobles. Entonces ahora Pablo hace una batería de preguntas, que aún deja todavía más alucinados a aquellos que están escuchando o leyendo la carta. Y les dice lo siguiente: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? ¡Wow! Un poco de aire, Pablo, pensarían estos hebreos en Roma. Déjanos pensar un momento. Tenemos que pensar en estas preguntas, sobre todo en la primera. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Dice el predicador galés Martin Lloyd-Jones, cuando lees tu Biblia día tras día, ¿te aplicas su verdad a ti mismo? ¿Qué pretendes cuando lees la Biblia? ¿Solo tener un conocimiento de ella para después mostrar a los demás lo mucho que sabes? ¿Y para tener argumentos cuando discutas con ellos? ¿O realmente quieres aplicarte su verdad a ti mismo? Mientras la leas, háblate a ti mismo. Di, esto es para mí. ¿Qué está diciendo acerca de mí? Permite que la Escritura te examine. Si no lo haces, puede ser muy peligroso. En un sentido, cuanto más conoces de la Biblia, más peligro corres si no te la aplicas a ti mismo. Hermanos, cuanto más avancemos en la vida cristiana, cuanto más crezcamos en nuestra vida dentro de la iglesia, con nuestros hermanos, más necesitamos prestar atención a estas palabras. ¿Lees la Biblia? Si no lees la Biblia, estás en peligro. Pero si la lees, ¿te predicas el Evangelio a ti mismo antes de predicárselo a otros? ¿Practicas lo que exiges que otros practiquen? Son buenas preguntas que todos deberíamos hacernos, ¿verdad? Y Pablo además sigue preguntando, tú que predicas no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio?
Pablo le está diciendo al hipócrita que no practica lo que practica, que además de eso, que no practica lo que predica, perdón, que además de eso roba y además comete sacrilegio. ¿Qué quiere decir aquí Pablo? Bueno, hermanos, todos somos muy incoherentes a la hora de la verdad en cuanto a nuestra propia ética. Todos tenemos unos estándares que luego se los exigimos a los demás. La mayoría de las veces acusamos a los demás, como dijimos en el sermón anterior, de las cosas que nosotros estamos haciendo. Y además con nosotros somos muy indulgentes, tenemos filtros, pero con los demás solemos no tenerlos. Solemos juzgar inmediatamente y sacar conclusiones precipitadas acerca de las cosas. Creo que todos adolecemos de eso en un sentido u otro. Así que, es verdad, ninguno vive según su propio estándar ético, según su propio estándar moral. Y hay pecados que son flagrantes, hay cosas que son muy evidentes, como el robo, el adulterio, el fraude. Por ejemplo, una persona puede estar viviendo hipócritamente en adulterio, o robando, o defraudando, sin arrepentirse vez tras vez, y un día todo aquello sale a la luz y queda condenado ese pecado, ¿verdad? Pero otras veces hay otro tipo de pecados. Y yo creo que Pablo se está refiriendo más bien aquí a este tipo de pecados. Bueno, lo creo yo y lo creen la mayoría de eruditos y comentaristas. No me quiero poner ninguna medalla. Pablo está hablando realmente de otra cosa bien distinta. Está hablando de esos pecados sutiles. Esos pecados que son como submarinos, que están bajo la superficie y que son constantes y permanentes y perseverantes y que por norma general no tienen que ver tanto con lo que hacemos, sino con lo que hay en el corazón. Y esos en el fondo son los peores y suelen ser los más dañinos. Pablo está aludiendo a esa forma tan sutil de quebrantar la ley. Y probablemente a eso se refiere Pablo cuando dice, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, y algunos creen que Pablo está refiriéndose, porque hay traducciones que veréis que dicen, robas a los templos, en vez de cometer sacrilegio, dicen, robas a los templos, y esto es porque hay quien cree, pero no está muy claro, porque había algunas acusaciones posiblemente mal fundadas y antisemitas en el siglo I por parte del mundo grecorromano que acusaban a los judíos de robar las imágenes de los templos paganos y venderlas, porque claro, a los judíos se les acusaba de usura, ¿sí? Pero realmente, hermanos, no hay verdaderos registros de que los judíos, y mucho menos los judíos practicantes y devotos, hicieran esto. ¿Bien? Así que yo honestamente no creo que Pablo esté hablando de esto. Dices que estos judíos pensaban como aquel refrán, ¿no? Quien roba a un ladrón, 100 años de perdón, ¿no? Pero no, realmente no está hablando de eso, no hay evidencia. Lo más probable es que Pablo esté hablando de manera figurativa. Igual que un hombre puede adulterar en su corazón si mira a una mujer con deseo y lujuria, o al revés, una mujer puede adulterar en su corazón si mira a un hombre con el mismo deseo y la misma lujuria, como dijo el Señor en Mateo 5, ¿sí? O bien puede estar robando si dedica tiempo de su trabajo a mirar internet durante horas, o no declarar determinados ingresos en su declaración de la renta. Es una forma de robar. Pablo quiere evidenciar precisamente algo en sentido figurado. Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? La verdadera religión, al final, hermanos, tiene más que ver con lo que hay en nuestro corazón que con lo que hacemos. La verdadera fe y la verdadera adoración está en el corazón, no en las formas. Así debería de ser en el caso de los hijos de Dios. Hermanos, la adoración muchas veces puede ser un ídolo. Puede ser un acto físico que muchas personas hacen también hacia algo, una imagen o una persona, y pueden llegar a postrarse ante ella. Incluso también hay muchas que pueden hacerlo sin ningún sentimiento de idolatría, simplemente un acto mecánico porque es lo que les han enseñado desde pequeñitos. Acercarse al Cristo, darle un besito en el pie, o delante de una imagen pues hacer una genuflexión, son formas. Somos idólatra. Igual esa persona en vez de no piensa ni en la imagen de la Virgen, ¿no? Está pensando, tengo que ir a comprar el pan después, ¿no? Pero hay un acto mecánico en la adoración.
Y quizá muchos de los que venimos del catolicismo lo hayamos experimentado de alguna manera. Nosotros los cristianos, sí, rechazamos inclinarnos ante las imágenes, y pensamos en los 3 hebreos, ¿recordáis? Ante la estatua de Nabucodonosor, que no se inclinaron, y está bien. Pero hermanos, la idolatría, la adoración idolátrica, como ya hemos visto las semanas pasadas, es mucho más que simplemente postrarnos ante una imagen. Hermanos, cualquier cosa que cualquier cosa que se convierta en tu propósito principal en la vida y que no sea Dios, es un ídolo. Cualquier cosa que sea tu propósito principal en la vida y no sea Dios, ya es un ídolo. Cualquier cosa que desplace a Dios en tu corazón, ya está siendo un ídolo. Y si hacemos eso, estamos cometiendo el mismo pecado que los que se inclinan ante una estatua, el mismo. De diferente forma, pero es el mismo. Si la religión es tu salvador, eso es tu ídolo. Si la moralidad crees que te justifica ante Dios, ese es tu ídolo. Como hemos dicho antes, al final, la religiosidad, la moral, no son más que máscaras, maquillaje, disfraces o vestidos de seda que cubren un corazón idólatra. La mayoría de las veces detrás de las personas moralistas y religiosas se esconde un corazón cargado de ídolos y pecados. Y hermanos, debemos de analizarnos permanentemente para extirpar esos ídolos y que nuestra fe sea una fe viva, una fe real y no una fe muerta, falsa. Yo te pregunto, ¿cómo es tu actitud hacia las Escrituras? ¿Es solo teórica? Quizás ames la verdad de las Escrituras, pero ahora mismo estás escuchando este sermón pensando en cómo te aplica a ti o en cómo te aplica a unos cuantos que conoces que les vendría muy bien estar aquí hoy y no están. Qué bien le habría venido esto a fulanito y no está. Le voy a enviar el link esta semana en plan, ¡ay, que no te vi! Fue un sermón de mucha bendición. Toma, a ver si se lo come y aprende. La palabra predicada esta mañana te está redarguyendo personalmente, te corrige, te instruye, te consuela, te conmueve, toca tu corazón, incluso te asusta, ¿por qué no? Te derrumba, te levanta después, te da esperanza. ¿Está pasando algo dentro de ti o estás pensando más bien en qué bien le habría venido? O ya verás, mira, y vas mirando de reojo el de la otra punta diciendo, mira qué cara pone, cómo se retuerce. ¿Te glorías en tu superioridad moral? ¿Te sientes bien por lo bueno que eres y lo bien que hacen las cosas? ¡Qué vida tan buena que llevo! ¡Qué contento tiene que estar el Señor conmigo! ¿Estás satisfecho de tus logros espirituales? ¿Qué opinas de los hermanos que no han llegado a donde has llegado tú, en el camino de la fe? Personas que incluso llevan más tiempo que tú en el Señor y los ves cargados de deficiencias, de pecados, de luchas. Ese típico hermano que lo ves entrar por la puerta y piensas, es un desastre. ¿Qué piensas? Y sí, igual es un desastre. Pero ¿ayudas a los hermanos más débiles espiritualmente a crecer hasta donde tú has crecido? ¿O te dedicas a mirarlos por encima del hombro como casos perdidos? ¿O incluso a chismear de ellos? ¿O peor aún, los condenas? Lo peor de todo, la religiosidad y el moralismo, es que al final no van a proteger nuestro corazón de pecar. Vamos a seguir pecando. No pueden hacer nada más que ocultar la podredumbre que hay dentro nuestro, como esos sepulcros blanqueados que por dentro estaban llenos de huesos y de corrupción. Como decía la canción de Queen, por dentro mi corazón se está rompiendo, mi maquillaje se empieza a deshacer, pero mi sonrisa continúa. El espectáculo debe continuar. Y sobre todo, no derrames una lágrima nunca en público.
El fruto del moralismo y la religiosidad, hermanos, son nefastos. Son nefastos. Como dice Pablo, tú que te jactas de la ley, con la infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Les está diciendo a los gentiles blasfeman de la fe de Israel por vuestra culpa. Y ahora yo os pregunto, hermanos, ¿es así en nuestro caso? Quiero decir, mira, lo único que consiguen las personas moralistas es deshonrar a Dios. Que los no creyentes blasfemen del nombre de Dios y del Evangelio. La vida del moralismo religioso nos hace desagradables a los de afuera. Los moralistas y religiosos cristianos suelen ser engreídos porque se creen muy buenos. Son normalmente hipersensibles porque hay que tener muy en cuenta su santidad. No te la vayas a pasar por alto, que ellos han hecho lo que han hecho y hacen lo que hacen y viven como viven. Tú esto me lo tienes que tener a mí en cuenta, ¿no? También son condenadores y además lo hacen porque lo necesitan, porque así ellos se sienten mejor cuando se comparan con otros. Y además son personas ansiosas porque nunca hacen lo suficiente. Nunca hacen lo suficiente. Siempre tienen que estar haciendo para ganarse algo tan grande como la salvación. Así que, ¿qué ocurre con esto? Que la Iglesia, el Evangelio, hace que sean desagradables a las personas. Las personas no quieren saber nada con nosotros si manifestamos ese espíritu. Les da grima. Dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por vuestra causa. Así que yo os pregunto, ¿es atractiva esta iglesia a los no creyentes? ¿Qué pensáis? ¿Atraemos a las personas para que escuchen el Evangelio de nuestros labios? ¿Somos humildes? ¿Mostramos amor unos con otros? ¿Mostramos gracia y misericordia a los demás sin importar nuestras circunstancias y nuestros problemas? Hermanos, el moralismo ahuyenta a la gente. Las iglesias moralistas, tarde o temprano, se vacían. Y queda un reducto de personas solas, amargadas, resentidas y con un corazón vacío y triste. Solo el Evangelio produce iglesias y personas que atraen a otras personas a confiar en Dios. Solamente el Evangelio. La gracia, la misericordia, el amor, el perdón, la paciencia, la humildad, la fe, el sacrificio. ¿Somos una comunidad atractiva o somos una comunidad repelente? De nosotros depende. Y ahora Pablo termina ya su argumento hacia los que tienen una religión pero no una fe viva, con las siguientes palabras, que dejarían estupefacto a cualquier judío que las oyera. Así que Pablo dice, sí, preparaos que aún tengo la más gorda preparada para el final. Y les dice lo siguiente, pues, en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Perdón, estamos en el 25, si no me equivoco. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que contra la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo pasa ahora a introducir en estos versículos
algo que si no estamos muy familiarizados con el contexto o con el judaísmo bíblico, pues nos puede sonar un poco raro, ¿no? ¿Por qué habla Pablo de la circuncisión? ¿Todos tenemos claro lo que es la circuncisión? Si alguien no sabe lo que es la circuncisión, es necesario que levante la mano y se lo explicaré muy brevemente. ¿Todos sabemos lo que es circuncidar a alguien? ¿Sí? Perfecto. Es importante. La circuncisión, hermanos, ¿alguien ha dicho que no sabe lo que es la circuncisión? ¿Quién no lo sabe? Por ahí he visto una mano. ¿Sí? Bueno, pues es hacer un corte, ¿sí? En el prepucio del hombre. ¿Sabes lo que es el prepucio? ¿Sí? Bueno, pues se lo explicas tú luego, hermano. Es cortar una cosa en el pene del hombre, ¿sí? Y quitarle la piel, ¿sí?, que lo recubre. Y eso se le hace al 8º día a los niños. Los judíos se lo hacen el 8º día de nacer, que son bebés, a los niños. Y es un ritual que todos los judíos tienen que hacer. ¿Bien? ¿Queda claro? Y el niño llora y ya. Y con eso se puede decir que ese niño ya es judío. Solo por eso. ¿Sí? Pero luego te lo explicará tu padre mucho más. Pero ahora voy a seguir con esto. ¿Bien? Verás que aún te va a quedar más claro. Bien. La circuncisión era la gran señal del pacto de Dios con su pueblo Israel. Era una señal externa del pacto que Dios hacía con los hijos de Israel. Era el rito mediante el cual un judío llegaba a formar parte de la comunidad del pacto de Dios. Llegaba a formar parte del pueblo de Israel. Y esto, hermanos, producía un gran orgullo. Vamos, era algo que toda familia ansiaba el día que a tu hijo varón lo llevabas a circuncidar. Además, ese día se le daba su nombre. Un nombre bien hebreo tenía que ser, de abolengo. Era parte de su identidad. Pensaban que por haber entrado en el pacto por medio de la circuncisión, ya estaban en la debida relación con Dios. Ya tenían una relación con Dios, solo por la circuncisión. La relación de los judíos, al final, hermanos, como podemos ver, se basaba en el orgullo, en el rito, en la liturgia, en las formas, y no era una relación basada en el amor y en la paz con Dios. Encontraban su identidad en aquello que hacían y practicaban escrupulosamente, porque Dios así lo había mandado. Y además, ¿qué hacían? Se alababan a sí mismos. Es muy curioso porque la palabra judío viene de la raíz hebrea Yehud, de ahí viene el nombre Judá. ¿Y sabéis lo que quiere decir? Judío, alabado. Alabado. Y entonces los judíos eran alabados por su pertenencia al pacto de Dios. Había una alabanza implícita en ser judío. Mi propio nombre quiere decir que soy alabado. Los judíos se alababan de eso. Habían entendido muy mal las cosas y se alababan. Su orgullo y alabanza propia venían de ser hijos del pacto de Dios con Abraham. De ahí venía su orgullo. Ni más ni menos. Y este orgullo lo podemos ver también en los que identifican su religión con su nacionalidad. Porque para los judíos es una cuestión de nacionalidad y de raza. Pero para muchos, por ejemplo, en Inglaterra, su orgullo vendrá de pertenecer a la iglesia anglicana. O muchos en el contexto católico, aquí en España, se sentirán contentísimos de llamarse católicos, apostólicos y romanos. Cuando les vas a hablar del evangelio, de la palabra, te sueltan aquello de, oye, que a mí no me vengas con historias, y además te lo dicen así con acento castizo, aunque hayan nacido en el Empordà, porque yo soy católico, apostólico y romano, que quiere decir que yo soy español, ¿eh? A mí no me vengas con cosas extranjeras. ¿Qué es esto de los protestantes? Esto es una americanada. Esto es muy propio. Es como una especie de, mi identidad está en que soy católico, apostólico y romano. Luego les preguntas lo que quiere decir y no tienen ni idea, pero son católicos, apostólicos y romanos. Yo soy de aquí, a mí no me vengas con esto.
el libro judío y estas cosas de los protestantes, y que si Enrique VIII, y no me vengas con líos. Así reaccionan. Su orgullo, su religión y su orgullo están vinculados con su raza y con su nacionalidad. Exactamente como hacían los judíos, exactamente igual. Y cuando les dices que eso no es suficiente, que hace falta algo más, que es la justicia de Cristo para ser salvos, se ofenden un montón, porque ellos ya han sido bautizados. Y yo ya he hecho la comunión y la confirmación. Y voy todos los domingos no, pero voy a menudo a la iglesia. Y a todos los funerales, a todas las bodas, a todos los bautismos, a todas las comuniones, y celebro el Domingo de Ramos, y voy a la misa del gallo. Y es así, ¿no? Y luego están aquellos que se glorían y piensan que son más salvos que otros cristianos porque pertenecen a la iglesia apropiada, porque es la iglesia de moda en ese momento, o porque es la iglesia que tiene muy buena reputación, o porque se enseña muy buena doctrina, o porque es una iglesia que no para de llegar y llegar y llegar gente. ¡Buah, qué bien ser parte de esta iglesia! Y además yo soy miembro, que soy miembro. También, igual que los judíos, están los que se sienten justificados o protegidos en base a determinados ritos. Está la circuncisión, pero están aquellos que, es que yo he sido bautizado. Es que yo me he bautizado. Sí, bien, está muy bien, es un mandamiento del Señor. ¿Has creído en el Señor Jesucristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Excelente. El siguiente paso, tras una confesión y profesión de fe, es bajar a las aguas del bautismo. No se espera menos de todo creyente. Ahora, eso en sí mismo no te va a salvar. Hay gente que más que bautizada es arrojada al bautisterio. Porque en la iglesia, mucha gente lo hacía, porque ya te toca, ¿qué pasa que no te bautizas? Es que tu mamá lo ha hecho y tú no, venga, me voy a la piscina, ¿no? Y tenemos un día muy bonito con cánticos y me regalan un libro y tenemos luego una comida fraternal y lo recuerdo con mucho cariño. Pero, de nuevo, estás encontrando falsa seguridad en un rito, como los judíos lo encontraban en la circuncisión. Exactamente lo mismo. Pero, hermanos, lo que importa es el bautismo interno por medio de haber recibido el Espíritu Santo. Ese es el único bautismo que te va a salvar. Tu bautismo interior, el exterior, no te va a salvar en absoluto. Lo importante es ser miembro de corazón al pueblo de Dios. Miembro de corazón. Y esto es algo que ha hecho el Espíritu Santo de forma sobrenatural en ti y en mí. Y en cualquiera que se arrepienta y crea. Así que al final, hermanos, ¿sabes qué nos puede pasar? Que podemos llegar a confiar más en el cristianismo que en Cristo. Mucho más. Y que no se haya producido ningún cambio real en nuestra vida. Y llevemos puesta la máscara. O llevemos un maquillaje. O nos hayamos vestido de seda. Pero sigamos siendo unos monos, unos orangutanes espirituales. Y no hombres. Hermanos, el cristianismo ocurre de dentro a fuera. No al revés. No es algo que tú te incorporas a tu vida y por medio de vivir así ya eres cristiano. No funciona de esa forma. Es de dentro, por la obra sobrenatural del Espíritu Santo hacia afuera. No podemos ponernos el traje de cristianos sin encontrar una seguridad en el traje de cristianos. Qué iglesia tan bonita tenemos, qué doctrina tan sana y ortodoxa, qué popular y simpático es nuestro pastor, cuántos milagros y dones se hacen aquí, cuántas actividades organizamos, qué iglesia tan moral y tan ética, qué gran estándar tenemos de santidad. La lista es inacabable, tanta como denominaciones y como iglesias y como pastores y como personas, hay de todo, como en botica. Y hermanos, os voy a decir una cosa, la precisión teológica, la moralidad cristiana, el vivir la vida cristiana con fervor, la adoración hermosa, la liturgia hermosa, son cosas buenas. Aquí estamos a favor de todas ellas. No esperamos menos de nuestros miembros y de esta iglesia. Claro que sí, por supuesto que sí. Pero la cosa no va de eso. Es que no podemos usar esto como trajes que esconden un corazón no regenerado por el Espíritu Santo.
un corazón hipócrita. No debemos esconder una mona espiritual detrás de todas estas cosas. Si es así, debemos arrepentirnos y creer, de corazón. Si no, todo esto serán obras muertas que lo que van a hacer es reemplazar la única obra que vale, que es la de Cristo en la cruz, a favor nuestro. Y hermanos, si no has entendido que tu justicia solo proviene por medio de la justicia de Cristo ganada en la cruz, que no hay nada bueno ni justo en ti mismo, salvo esa justicia que puedas recibir de parte del Señor, estás perdido. Vivirás una vida ansiosa, insegura, legalista y tratando de adquirir una falsa justicia por tus méritos que nunca, nunca, nunca vas a conseguir. Jamás en tu vida. Y tu vida cristiana carecerá de santificación y será algo frustrante y será algo incompleto o inexistente. Y solo tendrás una máscara y un traje de seda. No vas a tener nada más que eso. Y de ahí que Pablo siga diciendo, pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Vaya galimatías, ¿no? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Es decir, que por encima de los ritos que nos identifican exteriormente como cristianos y que no necesariamente están mal, el bautismo, la cena del Señor, la predicación de la palabra, el canto congregacional, etc., debemos de ser cristianos en el corazón. Si no, nada de esto sirve para nada. Debemos de ser personas que sirven, obedecen y adoran a Dios de corazón. Y como acaba el apóstol, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Al final, hermanos, lo que importa es ser judíos en nuestro interior. Judíos espirituales, israelitas espirituales. Hemos venido a formar parte del Israel de Dios. Algo que viene por medio del Espíritu Santo y no a través de ritos, ni de leyes, ni de iglesias, ni de naciones, ni de razas. Y para muestra un botón. Aquí hay de todo. Y gloria al Señor. Bendito sea. Esto es la iglesia. Hermanos, un corazón circuncidado es un corazón cambiado. La circuncisión cambiaba, y no quiero que pensemos demasiado en la imagen, pero la circuncisión cambiaba la morfología del varón, inevitablemente. ¿Verdad? Había un cambio. Un corazón circuncidado es un corazón cambiado y suavizado por Dios. Pero implica muchísimas cosas, hermanos, pero las más significativas es una vida de constante conciencia de que estamos en la presencia de Dios. Hagamos lo que hagamos, oremos, cantemos, escuchemos la palabra, leamos las Escrituras, estemos con nuestros hermanos. Todo lo hacemos en la conciencia de que formamos parte del pueblo de Dios, de que somos hijos de Dios, de que estamos en su nuevo pacto en virtud de la sangre derramada de Jesucristo. Y la vida cristiana, es verdad, no siempre va a ser tan bonita como nos gustaría, es verdad. No vamos a tener siempre un gozo dentro de nuestro pecho que no nos deja vivir de alegría. Es verdad, vamos a tener noches oscuras del alma, como decían. Claro que las vamos a tener, pero hermanos, podemos aún así seguir orando fervientemente, deleitarnos en la palabra, encontrando consuelo, paz, disciplina, amor, perdón en las Escrituras, en nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Gozarnos de sana comunión, verdadera comunión con la iglesia. ¿Sabéis que las personas moralistas y religiosas no tienen nada de esto? Solo tienen su moral y su religión. Pueden tener sensaciones,
como cuando se la emocionan con una alabanza increíble, o con la predicación del domingo, pero luego acaban, llega el domingo por la tarde, y hasta el siguiente domingo por la mañana no hay vida espiritual real. Hay vacío, inseguridad, temor, falta de comunión con Dios. ¿No han sido circuncidados en su corazón? ¿No han sido cambiados por medio del nuevo nacimiento, que viene de la circuncisión que efectúa el Espíritu Santo en nuestras almas, cambiándolas? Y claro, estas personas no tienen más remedio que alabarse a sí mismos. Es decir, hacerse judíos a sí mismos. Su alabanza viene de la carne, viene del hombre, viene de ellos mismos y no de Dios. Pero hermano, nosotros queremos ser cristianos circuncidados en nuestro espíritu, ¿verdad que sí? La alabanza de los cuales no viene de los hombres, sino de Dios. Por eso hemos titulado el sermón, que Dios te alabe y no tú. Y voy a concluir, hermanos, y seguro que ninguno de nosotros quiere tener esa falsa seguridad, ¿verdad que no? Ninguno de nosotros quiere encontrarse el día del juicio final, cuando las puertas del cielo y del infierno estén abiertas delante de nosotros, y encontrar que lo único que hemos sido es unos legalistas, unos moralistas, unos religiosos, y que no tenemos nada más que nuestra propia y miserable justicia. ¿Verdad que no queremos eso? Por supuesto que no lo queremos. No queremos ser cristianos de nombre, como los judíos no debían de serlo de nombre, sino que debemos de serlo de corazón. Circuncidados, hechos del pueblo de Dios por medio de la circuncisión espiritual. La circuncisión del corazón en espíritu, no en letra. Ahora bien, yo os pregunto, ¿por qué Pablo ha utilizado la circuncisión como ejemplo? ¿Es que no había más ritos? ¿Por qué? ¿No? Pues suena un poco truculento el tema de la circuncisión. Bueno, hermanos, mirad, cuando Dios le dio a Abraham una señal externa de su íntima relación con Dios y de la que debían de tener sus descendientes, cuando habló de esa íntima relación del pacto con Dios, le dio la circuncisión, que es una señal externa, pero efectuada en una zona muy íntima del cuerpo. Es un gran simbolismo en sí mismo. Pero al mismo tiempo era una forma de evidenciar que se quitaba aquello que sobraba y se entraba en una nueva naturaleza. Había sido cambiado al mismo tiempo por medio de entrar en el pacto de Dios. Se quitaba lo indeseable y entrabas en una nueva situación, en una nueva apariencia delante de Dios. Pero su simbolismo va más allá. Era una señal visible del castigo. Era una señal visible del castigo de desobedecer el pacto de Dios, de quebrantar el pacto de Dios. Dios le estaba diciendo a Abraham, si quieres tener una relación conmigo, tienes que ser circuncidado como señal de que estás en este pacto, porque si lo quebrantas, serás cortado del pueblo de Dios. Serás cortado de la relación con tu prójimo, serás cortado incluso de mí, serás separado. Este es el símbolo de la circuncisión. Es pacto, pero una señal visible del castigo, de separación de Dios que hay si quebrantamos el pacto. Ahora, yo os quiero preguntar una cosa. ¿Quién de vosotros guarda el pacto? Nadie guarda el pacto. ¿Cuántas veces en el día de hoy hemos quebrantado el pacto? Desde que nos hemos levantado, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros. Y creo que estos capítulos 1 y 2 de Romanos nos lo han dejado muy claro. Todos quebrantamos el pacto por medio de quebrantar la ley perfecta de Dios todos los días. Entonces, ¿cómo Dios puede tener un pueblo con gente como nosotros? ¿Cómo podemos nosotros no ser separados del pacto? Si pecamos permanentemente, ¿cómo no podemos ser circuncidados, cortados, separados de Dios? Si pecamos en cada momento. Pablo en su carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 11, nos dice, en Cristo también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión.
de Cristo. Hermanos, los cristianos ya hemos sido circuncidados en Cristo, y esto ocurrió en la cruz. En esa cruz Cristo fue circuncidado espiritualmente por nosotros. En esa cruz Él fue cortado, separado de la presencia de Dios. Fue separado de la vida por medio de entregar su vida perfecta bajo la horrible ira de Dios, sufriendo nuestro castigo. Él fue separado de la vida. El autor de la vida fue separado de la vida, fue circuncidado, fue cortado. Él fue realmente circuncidado, recibiendo la maldición, el corte que nosotros merecíamos. Él exclamó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sufrió esa circuncisión, esa separación, ese corte de estar en Dios, y lo hizo por ti y por mí, para que nosotros jamás volviéramos a estar separados de Él. No importan nuestros pecados, no importan nuestras flaquezas, no importan nuestros errores. Él ha sido cortado por nosotros. Él ha sido circuncidado por nosotros, por los moralmente presuntuosos, por los éticos, por los cristianos, por los judíos, por los depravados moralmente y hasta por los ateos. Él recibió el desamparo de Dios, el ser cortado de Dios que tú y yo merecíamos. Él fue circuncidado en la cruz de Cristo. ¿Quieres recibir esa circuncisión para ti? Para entrar en el pueblo del pacto. Dios te la está ofreciendo por medio de su Hijo crucificado en la cruz, en sustitución por tus pecados, por mis pecados, por los pecados del mundo. Y así llegamos a ser verdaderos judíos, miembros del pueblo de Dios, verdaderamente alabados, miembros del Israel espiritual. Y ya no tienes que alabarte a ti mismo, no tienes que buscar tu propia justicia por tus propias obras, por tu falsa justicia y seguridad. No tienes que vivir para que los demás te alaben y te digan lo bien que lo haces. Nuestro Padre en el cielo ya nos ve hermosos por medio de la muerte de Cristo, por medio de su circuncisión. Estábamos condenados y necesitábamos a otro que recibiera nuestro corte. Y Él lo recibió en la cruz. Él recibió nuestra separación, lo hizo por ti. Solo Dios puede hacerlo. Ningún hombre podía hacerlo. Y lo hizo por medio de la obra consumada de Cristo una vez para siempre en la cruz del Calvario. Y en la obra interna que el Espíritu Santo ha obrado en tu corazón. Por esa circuncisión en el Espíritu en tu alma. Y ahora ya estás en el pacto. Ahora ya eres parte de su pueblo. Ahora ya eres alabado por Dios y no por los hombres. Amén. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y venimos ante ti por la obra salvífica y restauradora que has hecho en nosotros. Gracias por introducirnos en tu pacto, Señor. Gracias por cortar de la vida al Señor Jesucristo a favor de que nosotros no seamos jamás cortados de ella. Y gracias por resucitarlo de entre los muertos, para que ahora Él pueda derramar su justicia sobre nosotros si la abrazamos, Señor. A todos aquellos que están hoy aquí sin Cristo, te ruego, Padre, que obres poderosamente, que les hagas acudir a tu cruz, que les hagas acudir a la circuncisión, a la separación, al corte, a la muerte de Cristo, para que por su muerte nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Gracias, Señor, quita de nosotros todo fariseísmo, religiosidad y pecado. En el nombre de Jesús. Amén.